Nadine Heredia sugiere que la estaría detrás de la denuncia sobre sus supuestas agendas presentadas en un programa de televisión. En su cuenta de Twitter llamó a los apristas expertos en vulnerar la intimidad. Por su parte, Jorge del Castillo, dirigente de ese partido, rechazó las acusaciones de la primera dama. Entre tanto, la Comisión de Fiscalización aprobó solicitar facultades para investigar el caso de las agendas. Las autoridades brasileñas aún no han podido determinar quiénes son los destinatarios del dinero que era enviado desde ese país al Perú para el pago de presuntas coimas. El informe del Cuarto Poder señala, sin embargo, que las autoridades han identificado a quienes trajeron el dinero al Perú. La investigación sobre documentos del caso Castillo de Arena, donde se mencionan los nombres de los expresidentes Alan García y Alejandro Toledo, en cambio, no se ha profundizado. Y la vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa, sostuvo que se mantendrá en el Partido Nacionalista porque nunca se abandone el barco cuando está a punto de hundirse. Sin embargo, precisó que su compromiso es solo hasta el 28 de julio del próximo año. Respecto al dinero enviado por la empresa venezolana Caizamac a familiares y amigos de Nadine Heredia, Marisol Espinosa dijo que ella nunca supo de la existencia de esa empresa. Y Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski se enfrentaron por los problemas que supondría la nacionalidad extranjera de alguno de ellos para postular a la presidencia de la República. El fin de semana, el líder de Peruanos por el Cambio, quien ostenta la ciudadanía estadounidense, dejó entrever que la lideresa de Fuerza Popular tendría nacionalidad japonesa, a lo que ella respondió: siempre he tenido una sola nacionalidad y una sola bandera, la peruana. Ustedes pueden seguir informándose las 24 horas del día en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Importada. Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy bien. Hoy día tenemos tres invitados. Tres. Un hat-trick. ¿Cómo están nuestros invitados? Los congresistas Víctor Isla, de Gana Perú, Javier Velázquez Quesquén, de Concertación Parlamentaria, Partido Aprista, y Ricardo Vázquez Kunze, director de Político P. ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Los temas ameritan. Así es, y sobre todo el primero que ha cautivado la atención de la opinión pública desde ayer. Pues bien, la revelación o digamos la divulgación ayer de la información sobre estas agendas presuntamente pertenecientes a Nadine Heredia, hoy día la información y el debate ha continuado. Para empezar, la propia Nadine Heredia ha dicho, o ha insinuado en realidad, que pudieran ser los apristas quienes están detrás de esta denuncia o este destape, y los ha llamado expertos en vulnerar la intimidad. Vamos a ver lo que escribió en su cuenta de Twitter. Gutiérrez se refiere al congresista que presentó las agendas al programa Panorama. Dice: Gutiérrez le preparó al APRA la bancada romana. ¿No se acuerda Alan García? ¿No se acuerda que fue vicepresidente del Congreso con Velázquez? ¿Ese es el único? No, vamos a ir comentando después, porque de repente podremos preguntarle al congresista Velázquez. Sí. ¿Está aquí o no? Ahí a está. ver. ¿No se acuerdan que en gobierno también del APRA se filtraron documentos de la UIF que estaba en PCM a prensa, expertos en vulnerar intimidad? Bueno, hay que recordar un poco que estas supuestas agendas de Nadine Heredia contiene con detalle reuniones y dinero que aparentemente ella habría recibido y tendría que depositar, y hay alrededor de 3 millones de soles aproximadamente. Hay nombres de dólares, perdón, y hay nombres como de Chío, que aparentemente sería Rocío Calderón, el señor Xiaomi, que aparentemente sería Xiaomi Lerner. El señor Milán ha dicho que en esa fecha que aparece, en la supuesta agenda del 2009, él no era cercano a la pareja presidencial. Y la cifra más abultada está referida a algo que aparece como la cuenta Fiori. Cuenta Fiori. Y, digamos, hay especulaciones acerca de quién podría ser esa persona, en la medida, esto no está ni siquiera demostrado, que en efecto el apunte y la agenda correspondiese a la primera dama. Pero bueno, vamos a empezar preguntándole al congresista Velázquez Quesquén, que ha sido aludido en el Twitter de la primera dama, si en efecto la circunstancia de que fuese su vicepresidente en el Congreso, el
¿El ex congresista aludido supone algún grado de compromiso? Álvaro Gutiérrez salió elegido por la bancada nacionalista. Claro. Ingresando al Congreso se partieron 21 parlamentarios. Ahora también yo soy culpable de que 13, 17 parlamentarios se han ido de la bancada. Es la verdad un argumento que carece de sustento. Gutiérrez fue mi tercer vicepresidente. Hoy día lo escuché con gracia al expresidente del Congreso, Víctor Isla, decir que los apristas somos culpables. Por poco Víctor nos va a acusar que el video de él también con las novias también nosotros lo hemos propalado. Entonces aquí el tema es el contenido de esa información. Ayer la señora Nadine Heredia dijo que eran truchos. Hoy día he dicho que parte de los documentos son originales, se los han sustraído, se los han hurtado. Inclusive ¿Y podemos dejar al congresista Isla que responda termino la sobre lo que reflexión. usted ha respondido primero, que fue de la bancada? Pero fue del nacionalista. nacionalismo. Nosotros no lo llevamos al Parlamento. La bancada romana, ¿a ¿Qué qué se era refiere? eso? La bancada? Supuestamente fueron 21 nacionalistas que renunciaron inmediatamente que ellos ganaron, 21 nacionalistas, y el señor Gutiérrez llevó a 7 a Roma. Ah, ok. Entonces con ellos armaron una famosa bancada romana, que se... Ahí les voy a explicar, A ver, Víctor. A ver. ¿qué dice el congresista Bueno, Isla? en primer lugar, Javier es un experto mintiendo. ¿Por qué? Y le voy a decir por qué. Yo no he señalado, yo he repetido lo que señalan los medios periodísticos referente que evidentemente el señor Jorge El Castillo había tenido un ofrecimiento a un periodista conocido, que el señor Pero es falso, Zambrano. pero es falso. Pero déjeme decirlo. Pues. Yo recurro a un medio periodístico. Usted le da veracidad cuando le conviene y cuando no le conviene, no. Entonces, es más, el medio periodístico hace mención también que el expresidente García hizo mención en una entrevista de hace un par de meses atrás diciendo que vienen las agendas. Eso no es un invento nuestro. Lo hemos puesto en la conferencia, producto de la existencia dentro de un medio de comunicación, de prensa escrita. En segundo lugar, el congresista Gutiérrez efectivamente entró con nosotros, en un grupo que inmediatamente, ante el ofrecimiento de poder, eso es nuestra interpretación evidentemente, se apartaron de la bancada nacionalista, que esa vez participamos como UPP, un acuerdo político, y dentro de ellos el congresista Gutiérrez armó un grupo que efectivamente, como bien recuerda el congresista Quesquen, apoyaba decididamente al partido aprista. Tan es así que terminó siendo su vicepresidente. Entonces, cuando yo que soy presidente del Congreso como Javier... ¿Y en qué año fue todo esto, congresista? Eso fue en el Congreso pasado. Por eso, ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando de 2008. ¿no? Cuando, Yo fui ahora dicen, mira, entonces permítame señalarlo. Sí. Entonces, siendo así, cuando uno hace una mesa directiva, un acuerdo de mesa directiva, pasa por un grado de conversación y acuerdo político y nivel de confianza. Si el congresista Gutiérrez ha sido miembro de la mesa directiva del congresista Velázquez Quesquen, evidentemente había una relación de confianza fluida. Entonces, lo que yo quiero, lo que señalamos nosotros es que es claro que la relación del ex congresista Gutiérrez viene de larga data con el partido aprista desde el momento que el partido aprista era gobierno. ¿Y usted cree que desde 2008 hasta ahora continúan en contacto? No, lo que nosotros señalamos, los hechos. ¿no? Ya Pero hay una sugerencia implícita De en que precisamente no los más hechos. que una sugerencia. Nosotros lo que estamos señalando es lo que se ha dado en los medios periodísticos, donde señala con claridad que esto fue ofrecido en algún momento por el... ¿Ustedes creen que el partido aprista está detrás de estos trascendidos, detrás del hecho de que haya trascendido? Hoy día tuve la oportunidad de escucharle una parte al ex congresista del Castillo señalar que esto ha estado en el ambiente político, que esto se conversaba, ¿no? Hay una aceptación expresa de parte de él que esto había conocimiento de ello. Y lo otro es señalar con absoluta claridad que primero que la señora Nadine Heredia no reconoce estas agendas porque no los ha visto. Segundo, que estas agendas, después de estar 9 meses en el poder del señor Gutiérrez... ¿No eran 3? No, él ha señalado que son 9 meses y que les llevó por un tour por Europa. Entonces, evidentemente, los que conocen de derecho, y un juez le va a decir que qué grado de rigurosidad puede haber en un elemento y buscar que esto que sea un elemento fehaciente prueba. Sin embargo, la señora Heredia también ha señalado que se va a poner las denuncias del caso y dentro de un proceso jurisdiccional de existir la necesidad de hacer un peritaje, se lo hará, ¿no? Ricardo, Rosa María Palacios le preguntó el 22 de julio pasado, de junio, a la primera dama si le habían robado alguna agenda, porque este rumor ya existía. Ella dijo, tengo todas mis libretas. Que de pronto ahora dijese que le han sustraído, si es que terminase diciendo eso, las agendas, ¿supondría un problema esta corrección en la información? Supondría, yo creo que sí, ¿no? Ahora, yo creo que aquí hay que ir por partes y cucharadas. En primer lugar, está el reportaje de Panorama. El reportaje de Panorama creo yo que ha cumplido con los protocolos, digamos, para presentar el reportaje, que es
ha contratado a 2 expertos, uno nacional y uno internacional, para verificar si si todos los apuntes corresponden a la misma pluma. En fin, eso está bien, porque si no, no hubiera podido presentar el reportaje. Pero está bien también la respuesta que le ha dado la primera dama a la exigencia de la periodista, que me parece clave, que es: sométase usted a una pericia grafotécnica. Y la primera dama le ha dicho con justa razón que ella no tiene por qué someterse a ninguna pericia grafotécnica, por una sencilla razón. Ningún programa de televisión, ni la opinión pública, ni la prensa, tiene jurisdicción ni autoridad para pedirle a un ciudadano que se someta a una pericia grafotécnica. Y cuando se dice que el que no la debe no la teme, que es lo que digamos dice todo el mundo, eso tampoco da autoridad, ¿no es cierto?, para que alguien se someta a un político se someta a una pericia de cualquier índole. ¿Por qué? Porque es conocido que en política, evidentemente, uno tiene rivales políticos. Entonces, si uno se somete por cada cosa que sale en la prensa o cada cosa que se ventila a las exigencias de veracidad que te están exigiendo los que te están sacando las cosas, no tendrías para nunca acabar. Sería la de nunca acabar. Entonces, acá lo que hay que ser bien claro es lo siguiente. Están estas agendas y la primera dama deberá someterse a un peritaje, ¿no es cierto?, cuando haya un ente jurisdiccional que así se lo mande. ¿Quiénes son? El Ministerio Público y el Poder Judicial. Cuando eso suceda, entonces la señora, o de motu propio, o a pedido de la Fiscalía o el Poder Judicial, tendrá que someterse. Pero antes no. Y por lo tanto, y esa es mi conclusión, yo como periodista no puedo opinar sobre el contenido de una agenda que yo no sé si será cierta o falsa. Claro, lo único que la primera dama ha reconocido son los vouchers y las fotografías. Y entiendo que el abogado ha dicho que se van a hacer las denuncias y todo por los vouchers y las fotografías. Lo que llama la atención es que de pronto aparezcan los vouchers y las fotografías así. Los boarding pass también, ¿no? Y Los boarding pass, ¿no? En el aire, ¿no? Sí. Normalmente eso se guarda dentro de algo. Ahí hay también otro tema, que es independientemente del tema de las agendas, que es que evidentemente la seguridad del presidente de la República está, como dice, hasta las patas. El señor ha puesto a compañeros de promoción suyos en la DINI y hay seguridad del Estado, pero se han metido hasta su propio dormitorio, hasta su propio closet, para abrir el closet y fotografiar los vestidos de la señora con las etiquetas. Eso evidentemente a mí me parece deplorable por una sencilla razón, porque, digamos, así como han podido fotografiar eso, pueden haber documentos de Estado que evidentemente pueden estar en la casa del presidente, que han sido fotografiados y se pueden difundir. Eso es un tema que hay que tenerlo bien presente. También. Bueno, este tema de las famosas agendas yo pensaba que era una leyenda urbana, porque se sabe desde hace meses, ¿no? Y muchos políticos y periodistas hablan de las famosas agendas, pensé que nunca iban a salir. A mí me sorprendió cuando Rosa María Palacios le preguntó en este cuestionario, ¿no?, a la primera dama, pero dije, ¿y por qué pregunta sobre eso? Seguramente a Rosa María también había escuchado que pronto iba a salir un reportaje. Un reportaje pero que le era como para preguntara. despejar la mesa, ¿no? Era como decir, A ver, esta cosa que están también, diciendo, no. de una vez la sacamos de la mesa y dicen, no me falta ninguna libreta. Claro. Ahora, perdón, una cosita. Tan temerario es que se le pida a la primera dama que se someta a una pericia grafotécnica sin ninguna jurisdicción, como que ella acuse a Del Castillo de que es el que ha filtrado los documentos, porque ella tampoco tiene ninguna prueba. Lo ha sugerido, ¿no? Pero, digamos, es una sugerencia... No, la denuncia ha salido del Diario de la República, que suponemos el Diario de la República tendrá que presentar, además, también sus fuentes, ¿no? Porque ellos han dicho porque acá que ya el se está periodista Américo Zambrano ha dicho esto, ha dicho lo otro. Yo no sé si el periodista ha salido a Yo le decirlo agradezco que sí o oportunamente que no. esté aclarado, porque si queda lo dicho por el señor Vázquez, evidentemente está atribuyéndole a la señora Heredia como si hubiese ella señalado este Pero hecho. ya se ha agarrado falso. lo que la República ha dicho. Acá, como nosotros lo señalamos, nosotros lo que señalamos es lo que salió en el diario La República, como tú lo indicabas. Sí. Entonces, mal hace el señor Vázquez ahora en atribuirlo, que esto es una invención de la señora Heredia. Pero la frase expertos en vulnerar la intimidad es de la señora Heredia. No, Y es atribuida a los apristas. Pero está bien, pero en base a una información. Y también es cierto que cuando el partido aprista era gobierno, hemos tomado conocimiento que cuando se hace la denuncia en la unidad de inteligencia financiera también ha sido filtrado por el Vamos a escuchar lo que ha dicho Jorge. Jorge del Castillo en su defensa. Yo lo acabo de llamar hace minutos a Américo Zambrano y él dice que nunca ha hablado con la periodista, que nunca ha hablado de estas cosas y que por último ese tema reconoce que no es así. ¿Cómo le puede? Me dijo, tendría que ser un tonto
para que alguien me ofrezca unas pruebas y yo no recogerlas y no hacer una investigación. Ustedes son periodistas. Si alguien le dijera, oye, tengo las agendas de la primera dama, pues les hubiera faltado tiempo, ¿no?, en un segundo para decir, démelas. Pero resulta que han pasado meses, ¿no?, y el señor Zambrano se quedó dormido. ¿Qué pasó? O sea, eso no es así. Esto es una cosa absolutamente falsa e irresponsable. Y he expresado mi protesta. Ahora, ¿alguien tendría que haber hecho las agendas con la misma letra? Lo que quiero decir es lo siguiente. A ver. Yo creo que estos hechos que son de relevancia pública han sido entregados a la fiscal Príncipe, la procuradora Príncipe. Ella lo derivará, lo evaluará, lo enviará al fiscal. Yo comparto la opinión que está siendo una denuncia delicada, la vean los organismos jurisdiccionales. Ya ahora hemos visto a Del Castillo negar que se reunió con este periodista Zambrano, de que es falso, que el presidente García dijo en el correo de que había unas agendas, a pesar que, como ya se ha dicho, periodistas hace días habían preguntado a la primera dama. En todo el ambiente político se hablaba, se rumoreaba de estas. Ahora, querer castigar al mensajero la mala noticia de decir, el señor Álvaro Gutiérrez fue vicepresidente de la APRA, mañana comete cualquier delito, uno de los 17 o falta los 17 miembros que se han ido de este quinquenio de la bancada, es culpa del APRA, porque algunos de ellos apoyaron a Iberico. O sea, a mí me parece falta de sentido político y de responsabilidad. Acá lo que hay que hacer es lo correcto. La prueba grafotécnica tiene que solicitarla, si es que lo considera conveniente, el titular de la acción penal, que es el Ministerio Público. Pero eso se va a hacer, creo, ¿no? Yo no puedo hablar por el Ministerio Público. Ahora, No, ¿qué pero pasa? se va a investigar, ¿Qué digo. pasa ahora? Estos señores del nacionalismo inauguraron una etapa en el gobierno, cuando ingresaron, en vez de gobernar, por eso el país está un desastre económicamente, porque montaron una comisión para descalificar moral y políticamente a Alan García. Inclusive ellos la pilotearon la comisión. Entonces levantaron secretos bancarios a personas que no citaron todo. Y ahora quieren decir, ¿saben qué? Esto es una vendetta de la APRA. Acá está, ahí está la declaración de Del Castillo, que echa abajo todos los argumentos que hoy han dado ellos, ni siquiera cruzando información han dado en una conferencia de prensa. No tenemos nada que ver, nos sobreestiman, somos 4 parlamentarios y creen que nosotros traemos abajo el Parlamento. Entonces, aquí lo que pasa es tranquilidad. Fíjense, hace poco han pasado, vamos a ver la próxima ¿Usted noticia. sabía lo de las agendas? No. Por supuesto, todo el mundo ha escuchado eso, los rumores que habían, informes, todo el mundo ha escuchado. Lo hemos visto. Entonces, pero aquí lo que quiero, espérate para terminar lo claro y concreto. Si los hechos tienen que investigarse, mi apreciación es que tiene que hacerlo el Ministerio Público. Si mañana el Ministerio Público ordena la prueba grafotécnica, van a decir, es aprista el fiscal que ordena. Entonces yo creo que lo sensato es, oye, hay que dejarle a la autoridad que profundice la investigación vamos y por no partes. aterricemos en conclusiones, no digamos. Porque yo me hubiera indignado si hubieran presentado un documento falso mío, pero no se indignado si no manda un Twitter. Aquí lo que hay que hacer es... No, pero llamó por teléfono. Llamó por teléfono a la periodista. No, pero yo creo que lo sensato en el momento del programa. Que se investigue las consecuencias de la investigación se nosotros sancionen. hemos planteado eso en la conferencia. ¿Qué cosa? Que la investigación tiene que darse precisamente dentro del ámbito jurisdiccional. Así es. Y lo hemos señalado con claridad que nadie, por muy periodista que sea o medio de comunicación, puede emplazar a alguien. Así es. Porque eso es banalizar la política. Eso es caer en un circo político. Y lo dijimos. Y lo que está diciendo Javier, eso es lo que dijimos hoy día en la conferencia. Nosotros dijimos primero que las agendas no lo reconoció la señora Heredia porque no los había visto. Segundo, una agenda que el mismo que ha entregado señala que lo ha tenido 9 meses, evidentemente en 9 meses puede haberse contaminado, para usar un término... Pero que son uso o no las agendas de la señora Pero Heredia. por eso Porque le ella estoy dijo que no se señalando. había perdido ninguna. A ver, la señora Heredia, vamos a aclarar, no reconoce las agendas porque no los ha visto. O sea, no ha visto el pero dijo que reportaje. tenía todas. No, pues, el el 22 de reportaje junio ha dijo pasado. que tenía todas. Pero le estoy señalando. O sea, Sí, pero lo que me señala no responde a lo que le estoy Claro que preguntando. responde. Si hace 9 Primero, meses cuando- tiene estas agendas el señor Gutiérrez, no podrían ser agendas de la señora Heredia porque ella el 22 de junio dijo que no le faltaba ninguna. Bueno, pero si usted en su función tiene varias agendas, lo correcto es que vamos a los hechos concretos, Eso es a lo a que la estaba primacía de la realidad. La señora no reconoce a la gente porque no les ha visto. Ahora, ¿No cuando hizo alguien, reportaje? cuando alguien,
Mire, pero el reportaje han pasado por unas hojas. No, se veía, No. Yo reconozco mi agenda, ¿dónde está mi agendita? O sea, si alguien tiene esto... tiene portadas bien características, claro, varias es de una ellas, ¿no? portada que tú... Eso, no, eso acá no, está todo eso mi no es papel. serio, eso no es serio, porque una ¿Cómo agenda no? puede ser atimitado. O sea, lo que nosotros nos vamos es que... pero las reconoce pero o no por las eso, reconoce. en 9 meses que alguien le tiene, que ha declarado, que le ha llevado a hacer un tour por Europa, una agenda de esta naturaleza. Y la letra, uno reconoce su Y letra evidentemente- también, sus tachones, sus apuntes. Si no es, o sea, claramente Mira, esa en no es mi primer lugar, agenda. Es esta más, lo voy a agenda no se denunciar a este reconoce, señor. señora. Y si esta agenda ya ha sido arreglada, ha sido introducido algunos conceptos, entonces ¿cómo? Esta agenda ya es una agenda falsa. Entonces, por eso le señalamos, y eso es lo que hemos dicho. Y acá tiene que haber cualquier peritaje dentro de un proceso. Y en ningún momento en la conferencia de prensa hemos señalado con claridad que más que la señora Iñere va a denunciar. Y seguro en una denuncia hecha, tanto el fiscal podría ser, o de repente el juez competente pedirá una pericia. Eso es lo correcto. No es que a priori se señale que ya es la agenda, que esas cifras señaladas se le da algo de verisimilitud. Lo que ha señalado la señora Heredia también es que están mezclando conceptos ciertos Con montos con abultados. montos abultados. ¿Qué Entonces, dice? no, esto hay que tenerlo con claridad. Lo que pasa es que cuando hablamos a media lengua pareciera que no lo hubiésemos dicho. Nosotros hemos señalado eso en la conferencia de prensa. Sí, pero Y no queda y claro Javier- si eso no es su agenda. Si se parece o no se parece. No, pues, por Uno eso- reconoce su por eso le letra, pues estamos no, tú diciendo- acá tú ves así papel, sí, esa es mi letra, No, ese es mi por eso le tachón. estamos Pero pueden diciendo- haber diferentes posibilidades. Puede ser que sea tu agenda, Y puede pero haberse que en la introducido algún agenda concepto. que tú has hecho, que es tuya y que tiene apuntes tuyos, puede ser también que alguien haya introducido en las partes en blanco cosas que no son tuyas, en Sin conclusión, tu letra, ¿no es cierto? o imitando tu letra. Ya. Eso podría ser. Podría ser. Entonces ya no es, o sea, es tu agenda, pero está tergiversada, está Con información modificada, falsa. está deformada. Eso es precisamente lo que tiene que demostrar un perito En un proceso en un jurisdiccional. proceso jurisdiccional. Por eso que yo no me puedo pronunciar sobre el contenido del reportaje, porque ahí no hay ningún perito jurisdiccional. No. Entonces, lo que hay que esperar es qué destino tiene esa prueba, entre comillas, esas agendas, en un proceso jurisdiccional. Recién ahí estaremos en potestad, ¿no es cierto?, En de capacidad. opinar sobre todo el problema y el contenido de la agenda. Creo que eso es, ¿no? ¿Y Eso qué es- pasa si todo lo que está ahí es, si de pronto sale que es efectivamente las letras y apuntes de Nadine Heredia? Entonces Nadine Heredia le habría mentido al país descaradamente, porque sigamos, si existe ese peritaje jurisdiccional y sale que todo lo que está ahí es su letra y es su agenda, evidentemente estaríamos entre una gran mentira al país, que tendría consecuencias políticas evidentes. En cambio, sí ha dicho que no se le ha perdido ninguna libreta hace menos de 2 meses y resulta que se le habían perdido 4. En el caso de que estas 4 fueran suyas, ¿también le habría mentido al país o no? También. Pero en ese caso, no tendríamos elementos de juicio como para decirle tu mentira, digamos, tiene un contenido... No, judicial ciertamente no, político siempre es un problema. Político sí. Político sí, Claro, pero así es. judicial tampoco creo, porque si en la agenda No, yo judicial digo que Mario Ghibellini, guión, $3.000 y luego $20.000. Te los cobro. No, que tú me das, digo. No, o sea, tampoco No, eso pero- creo que pero- es una pero prueba, terminamos- pero políticamente es terminamos otra hablando de cosa. Políticamente, hipótesis. ahora, ¿No? esas son hipótesis, ¿no? Pero Terminamos hablando de hipótesis. así es, eso es lo que no hay que hacer. El Ahora, señor efectivamente, Vázquez señaló con claridad que eso no se va, pero terminamos hablando de hipótesis. Y ustedes están hablando de hipótesis. Sí, Porque bueno, la no somos pregunta- jueces, pues. lo que yo sí, No, lo pero, que pero yo es somos igual. jueces, felizmente, Pero no también los medios de fiscales, prensa nada. tienen la No, responsabilidad cuando de yo conducir señalo, por ejemplo, que con- ella dijo que no se con le habían veracidad. perdido esas libretas, no le faltaba Es real. ninguna, no estoy hablando de hipótesis, estoy hablando de un hecho real que usted No, usted desdeña. dijo qué pasaría. ¿Qué Y eso- pasaría si...? Y eso no, evidentemente... No, pero la es una afirmación o la negación de que se le ha perdido libreta alguna es un hecho real, objetivo, está en el No, intercambio y que lo tuvo que sí le puedo con señalar, la La señora autoridad lo que Palacio. tiene que aclarar es primero si esas Cuando- agendas pueden ser Mira, ciertas cuando con hablamos de- contenido falso, Claro. si ha sido adulterado. Son hipótesis. Por eso, Puede cuando ser la hablamos de agenda qué falsa, pasaría- pero los A ver, si me documentos... permite, para terminar la idea. para terminar la idea. No Los me boarding, mira, permite los tampoco. boarding, por lo menos, y las constancias del banco Los vouchers. han sido reconocidas que son ciertos. Entonces, aquí hay una hipótesis que tiene que desentrañar la autoridad fiscal
y judicial. Si las agendas son falsas o son verdaderas y tienen contenidos falsos, adulterados. ¿Sabe por qué? Y los otros Si me documentos. permite, ¿sabe por qué no es bueno hablar de muchas hipótesis? Porque las experiencias señalan que tanto en los medios escritos como radiales y periodísticos, la embarrada es a gran escala, pero cuando haya que ratificar algo, es mínima. Por eso yo sugiero y creo que por el respeto que se merece toda persona, porque el primer patrimonio que tiene es su nombre, es que debe ser uno riguroso. O sea, esperar una sentencia firme en juez. No, pues. Vamos a escuchar qué es lo que dice el no, abogado. Tampoco pues, usted o sea, no lo nosotros ironice. No, la rigurosidad va cuando no sea nadie hipótesis. dice que no, es que eso es imposible, Pero congresista. ¿cómo No nos que puede no va a ser decir qué es lo que los imposible? periodistas queremos decir. Lo que usted yo sí puede no le decir estoy es que nosotros no diciendo qué es lo que podemos puede decir. acusar sin Yo no le pruebas. estoy diciendo que Y lo usted que ha puede hecho decir, le estoy Panorama diciendo es presentar lo que me parece. sus pruebas. Lo que me parece, ustedes son libres de Y sí, hacerlo ahora, como- ¿ves? Eso claro. es especular. Lo que me parece, ok, también No, es no. lo que le parece. Pero los periodistas tenemos No le doy todo mi el concepto, derecho pero por de poder supuesto. opinar y de siempre lo poder hacen. pensar Y qué es pero lo que podría único que le pido suceder que cuando en esté- diferentes escenarios. No, la prensa ha demostrado, y en los medios escritos se ve más, que con claridad, muchas veces, por apresuramiento, yo me apelo a que no lo hacen con mal. Denúncielos. No. El marco Congresista, al legal sugerir lo que son los protege. apristas, Denúncielos. una pregunta, al sugerir que son los apristas quienes están detrás de este trascendido, ¿no hay una hipótesis? No, lo que nosotros no hemos hecho hipótesis. Yo le muestro acá ¿Cómo no va a que cuando ser? nosotros hemos hecho Está la usted- conferencia hemos leído Sí. un medio periodístico. Sí, pero cuando dicen que son, cuando dice la primera dama que son expertos en penetrar Mira, la si intimidad, usted, si usted ve esto, vulnerar la por lo intimidad, que hemos hecho, dice, fueron entregadas a periodistas por un dirigente APRI, nos sacó un medio periodístico. Entonces lo que hemos hecho es leer un Y medio el señor del Castillo también ha Ahora pedido ya lo ha el medio. ratificado, está Ya bien. ve, y entonces el señor del Castillo tiene la autoridad para Pero- poder decirle al periodista, usted no vuelve a decir eso. No, no es No, cierto. no. Aunque también lo ha dicho. porque bueno, para no los especular vamos a periodistas escuchar lo que ha les dicho encanta Roy hablar. Gates. A ver qué dice el abogado. ¿Ya se va a someter la señora Nadine La Heredia? señora Nadine Heredia se va a someter a lo que estime la autoridad, a lo que determine la autoridad dentro de los cánones legales que Dentro de la investigación fiscal. rigen un procedimiento. ¿Bien? Dentro de los cánones que rigen un procedimiento, obviamente que ella se va a someter a lo que se disponga la autoridad siempre y cuando esté todo dentro de la ley. Pero no puede ser que un programa periodístico le atribuya necesariamente el contenido de unas agendas comparándolo con su firma. O sea, ¿Por qué ya no se hace un peritaje? esto ni siquiera... No porque nadie lo obligue, simplemente es para dejar en claro Pero las es que esto ni siquiera está en el Ministerio Público. Esto recién ha salido el día de ayer. ¿Quién dice que ella no va a prestar la colaboración necesaria para que la Pero investigación? solamente si lo ordena un fiscal o un juez. Pero obviamente, porque primero estos documentos, yo no sé exactamente cuál va a ser el destino de ellos, hasta el día de hoy no han sido presentados, vamos a ver primero si se presentan, si se admiten, si se ordena la pericia o no se ordena la pericia. ¿A cuántas personas van a denunciar ustedes este martes? Bueno, eso es lo que está en evaluación. Tengo entendido que hasta donde yo conozco han participado 2 personas en estos hechos. ¿Que trabajaban en la casa del presidente? Eso es lo que está, todavía no quisiera decirlo hasta el momento en que interpongamos nosotros la correspondiente denuncia, ¿no? Claro, alguien muy cercano, sobre todo por las fotografías, ¿no? Que es lo que ella reconoció, las fotografías y los vouchers. El tema de las fotografías periodísticamente es un tema bien delicado, porque ya estás tú entrando a sugerir cosas de la intimidad de las personas, o sea, le fotografías la mesa, le fotografías la sala, el dormitorio, la ropa. Eso sí está en un ya linda, digamos, por lo menos para reflexionarlo periodísticamente. Los vouchers pueden ser prueba de viajes, pueden ser prueba de gastos, en fin, eso lo podemos, digamos, evaluar. Considerar como parte de una hipótesis que se quiere probar. Lo que han hecho con la casa a mí me parece mal. O sea, yo me sentí chocado cuando he visto la casa del presidente y la primera dama. O sea, yo soy duro crítico de los dos, pero a mí no me gustaría que alguien se meta a mi casa y me comience a fotografiar el baño, mi cuarto y todo lo que tengo ahí, aunque sea muy modesto, porque evidentemente eso está mal. Entonces, yo que el reportaje no me hubiera metido con esa parte. Ya, en fin, la agenda es una hipótesis, habrá que ver, etcétera. En lo que yo sé, quiero decirlo con claridad, es que la autoridad jurisdiccional debe hacerse cargo, y a mí no me parece, en realidad, aunque evidentemente los políticos pueden estar en todo su derecho, que esto se derive a otra comisión investigadora. Las comisiones investigadoras, ya lo ha dicho el mismo presidente que las promovió, o sea, el presidente Humala, son políticas. Al final terminan en el Ministerio Público todo lo actuado.
Y son políticas porque los rivales políticos, y así es la política, andan buscando cómo desacreditar al enemigo. Entonces, ahí no vamos a encontrar ningún tipo de verdad. Ahí lo que vamos a encontrar es grandes titulares, gran publicidad durante meses en vísperas de una campaña electoral que se va a contaminar con una serie de denuncias y donde nadie va a discutir los temas de fondo del país, que es qué va a proponer cada candidato para hacer con el país. Entonces, esto, ¿no es cierto?, debe, a mi modesto entender, no debe estar siendo, digamos, manoseado por otra comisión más del Congreso, porque no llegan a ningún sitio. ¿O tú sabes si han llegado a algún sitio las demás comisiones? Bueno, acá está para preguntar sobre los congresistas, ¿no? ¿Qué dice? Me imagino que ninguno de los dos querrá. ¿El Congreso debe abocarse a la investigación de esto o solamente el Ministerio Público? La posición nuestra ha sido que el Congreso puede investigar, pero no como aquellos aliados del gobierno que consideran que las comisiones investigadoras están por encima de la ley y la Constitución. Por ejemplo, que pueden acusar a personas, que les pueden levantar el secreto bancario sin escucharlas. Y ese nefasto precedente lo han sentado los nacionalistas que han conducido estas comisiones investigadoras. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo sí creo, y a propósito del tema que vamos a ver de la jato, vayan a creer que yo soy interesado que no se vea en el Parlamento. Las conclusiones y recomendaciones del Parlamento, de las comisiones investigadoras, no vinculan al Poder Judicial. Ahora, tratándose un tema de vulneración de derechos muy privados, como la señora Heredia, yo creo que eso se debería ventilar en el Ministerio Público, pues, pero su aliado de los nacionalistas, el señor Lescano, el primerito en pedir comisión investigadora y el que no está de acuerdo, están a favor de la corrupción. No está por una comisión investigadora del No, Congreso. ya se acordó. Pero creo que el tema de los peritajes, la vez pasada en una comisión quisieron pedir confrontación y yo me opuse, porque la confrontación es una prueba que se utiliza en la función jurisdiccional para que el juez haga convicción. Nosotros no somos jueces, pero ahora, estando en un año preelectoral, yo creo que estos temas los debe ver el Ministerio Público. Si el fiscal considera que a la luz de la información que ha recibido de la Procuradora debe disponer esta prueba, lo hará. Pero creo que, como bien lo ha dicho el señor periodista, yo creo que ahora los políticos estamos un poco sobreestimados por este tema en la campaña electoral y hay muchos vivos que están mirando el balcón como el Parlamento uno le imputa al otro una cosa y otra cosa, y creo que hay temas fundamentales también, tan importantes como la lucha contra la corrupción, que debe ver el Parlamento, Muy bien. Ya para una terminar. última intervención. No va a haber comisión entonces. Nosotros hemos señalado hoy mismo, y le podemos repetir, que se va a presentar una denuncia y eso va a la Fiscalía, evidentemente. Y eso trae a colación lo señalado por este señor Gutiérrez, que teniendo las supuestas pruebas, lo que debe haber hecho es llevar al Ministerio Público, no pasar 9 meses y ir a la Procuraduría. Eso no es correcto. Eso lo evaluará la Procuradora Julio Príncipe evidentemente, ahora, ¿no? Pero eso, el camino de alguien que quiere colaborar, como señaló inmediatamente con la justicia, le llevar al Ministerio Público. Y lo otro es que efectivamente en una época electoral donde ya todos los candidatos están sacando a relucir sus estrategias, todo ruido político lo que va a hacer es distorsionar este proceso de campaña electoral, que por el bien de la nación esperemos que se lleve de la mejor manera. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos con el siguiente tema que tiene que ver con el caso Lavajato, como mencionaba el congresista Velázquez Quisqueño. Perumín, el evento minero más importante del mundo. Ratifica al Perú como destino de oportunidades. Perumín, espacio de encuentro, consenso y diálogo entre peruanos. Arequipa, del 21 al 25 de septiembre. Inscríbete en... Mira, vendí las herramientas que ya no usaba por OLX y con ese dinero cumplí mi sueño, ser el capitán de mi propia embarcación. ¿Qué esperas para darte un gusto vendiendo eso que ya no usas y sin pagar comisión? Descarga la app de OLX, publica gratis, te contactan directo y haz dinero extra para disfrutarlo como quieras. Con OLX, vender es fácil.
Muy bien. Vamos con el siguiente tema, y es el Cuarto Poder sacó un reportaje desde Brasil sobre todo lo que está sucediendo allá por el famoso caso del Lava Jato. Entonces aún no se ha podido determinar quiénes son estos destinatarios del dinero que venía desde Brasil, pero ya se está identificando a quienes trajeron el dinero. La investigación sobre los documentos del caso Castillo de Arena es donde se menciona a los expresidentes Alejandro Toledo y Alan García. Y aún no se ha profundizado, claro. Allá en Brasil, obviamente, el tema más importante es lo que está ocurriendo allá sobre sus autoridades, que está ahí Dilma Rousseff hace tiempo que querían vacarla y ahora ya se imaginarán con todo esto. Pero siempre hay algunas cositas, por supuesto, y el equipo de Cuarto Poder estuvo por ahí. Vamos a empezar con el periodista, Ricardo. Bueno, se ha dado un paso adelante en identificar, ¿no es cierto?, en una investigación jurisdiccional, en este caso, quiénes eran los que traían el dinero para acá. Pero falta pues lo más importante. O sea, el gran punto de interrogación es, a nosotros no nos interesa quién traía el dinero para acá, sino para qué lo traía y a quién se lo daba. Claro. Esa es toda la conclusión de la investigación. Si se llega a eso, entonces estaremos ante una revelación importante que traerá consecuencias políticas, empresariales, porque no olvidemos que estas empresas brasileras tienen nombre propio. O sea, acá las estamos poniendo todas en un mismo saco como las empresas brasileras, pero las constructoras brasileras que digamos, están mencionadas, tienen socios peruanos. Esos también estarían involucrados en lo mismo, ¿no? Entonces, todo eso abre un abanico muy interesante, pero hay que ver quiénes recibían el dinero, si es que efectivamente el dinero venía para alguien acá, y para qué fines eran recibidos. Ese es el gran meollo que falta, ¿no? Es lo que debemos investigar acá. Bien, efectivamente, esta denuncia que se ha hecho en Brasil está llevándose de una manera tan contundente que ya está en entredicho hasta la presencia de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil. Bueno, ese es el problema de brasileños, pero evidentemente cuando ya se identifica quién trae el dinero para pagar las supuestas coimas en el Perú, coincido con el señor Vázquez en señalar que lo importante es, y estoy seguro que se va a descubrir finalmente hacia quién llegó ese dinero. Y esto es importante por varios motivos. Primero, para identificar a quiénes son esas personas que lamentablemente realizaron estos actos, porque son ilícitos y tendrán que ser condenados, pero también para lavar honras, porque acá se menciona indiscriminadamente a varias personas y eso es peligroso. Es peligroso por lo que comentábamos hace momentos, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado cuando se trata el nombre de una persona. Entonces, ojalá que se pueda descubrir a la brevedad o las investigaciones den finalmente quiénes han sido los receptores de este dinero que ya está probado por la justicia brasilera, que ha salido de allá, que ha llegado al Perú, pero que todavía no se sabe quién. Yo espero que con rapidez se puedan identificar, porque va a ayudar primero a sancionar a quienes han cometido estos ilícitos y segundo, a determinar quiénes no han estado involucrados también. Bueno, yo quiero decir lo siguiente, fíjese usted, tiene que haber coherencia. Por eso es que cuando se dio esta denuncia, que yo leí un valioso artículo que escribió el periodista Vázquez Kunz en el sentido de las famosas unidades de investigación, que de nuevo presentaban la información que recogían, que era pública, de Brasil. No hay un indicio nuevo, pero presentaban una imagen, esa imagen que yo en una reunión pública, recibí al ex primer ministro Dirceu y porque el presidente García lo recibió también en Palacio de Gobierno. ¿Acaso hay un indicio de la constructora, de la empresa, si esta empresa hizo la obra en consorcio con empresas acá peruanas? ¿Quién es el ministro que dispuso la obra, que recibió la orden supuestamente de un altoque? Ha sido su vocero, el actual vocero del Partido Nacionalista, el señor Carrillo, con 2 parlamentarios más que han pedido que se investigue por estos hechos de Lava Jato al presidente Alan García y a Javier Velázquez desde el periodo 2006 al 2011. ¿Qué indicio tienen? ¿Qué elementos tienen? Ninguno. Han pedido comisión investigadora. Por eso hay que ser coherentes. Por lo menos nosotros estamos dispuestos a que nos investigue el Parlamento, que nos investigue el fiscal. Pero por recibir públicamente a un exfuncionario de un gobierno,
no te Tu hace mala responsable. memoria le jugó una mala pasada. No es así. Es que sabes que... Pero cuando salió la fotografía solamente se veía... Porque No. lo primero que salió fue la foto. Ese Y video- después salió el video. Y yo todavía bromeé diciendo, habría que ver la toma abierta. Y después salió el video y resulta que no se acordaba. Tu mala memoria, por eso Ese digo. video lo bajó esa revista brasileña cuando el año 2009... En noviembre vino acá el ex primer ministro Dirceu. O sea, era un video público. ¿De dónde lo bajó? De la presidencia del Consejo de Ministros. O sea, yo ordené que eso se filme como todas mis audiencias. Y lo segundo, que yo sí estoy en condiciones de Mala decirte... memoria, por mira, eso te digo. grábamelo ahorita. Estoy A en ver. condiciones de decirte que es la única vez que yo recibí al señor Dirceu, que Esa. la primera vez que lo conozco, nunca más me reuní con él, que el señor Dirceu llevó a la señora Zaida Sison, la llevó como parte de su comitiva, y cuando un alto funcionario recibido, uno le está preguntando quién viene contigo, quién no viene. Yo nunca crucé una palabra con Ya esa tenía señora. cosas chuecas Te el señor Dirceu, pero igual lo Pero recibió. te digo, no es que tenía cosas ¿Cómo chuecas. no? Pues si tenía había- una investigación también abierta, estaba- por favor. Él es condenado en el 2012. Ya, Él es condenado en el 2012. Pero ojo, Pero- después que el señor pero ya Dirceu... no estaba escúchame. ejerciendo, pues, ¿no? ¿Por qué ¿Sabes quién- salió? Por el ¿Sabes escándalo quién lo recibió político. después a él? ¿Quién? En ¿El una audiencia presidente? pública, el Papa, el presidente Obama. Lo recibió también el jefe, los reyes de España. ¿Y son responsables por eso? Pero No, hacían por negocios, favor. de repente No lo hacían negocios llevemos. con el Papa. Ahora, lo En importante, el Vaticano, hay lo importante hay que hacer constructoras es esto. Que se haga una investigación objetiva. Objetiva. Y obviamente estoy de acuerdo con lo que dice Víctor Isla. Que se determine, primero tiene que haber qué obra o qué obras han sido sobrevaloradas, quiénes fueron los funcionarios, qué ministros fueron los que estuvieron vinculados. Ellos dirán, me ordenó tal persona o no me ordenó. Pero la moción que ha presentado los nacionalistas dice que investiguen al expresidente Alan García y a Javier Velázquez, como si nosotros fuéramos los que dijéramos, oye, ministro, funcionario, dale la obra tal, haz tal obra como cual. Eso es lo que desnaturaliza la verdadera lucha contra la corrupción. Si queremos verdaderamente saber que ese dinero que ya se ha conocido en Brasil, no por descubrimiento de la prensa peruana, sino por la Policía Federal brasileña y la Fiscalía y el juez brasileño, ya se determinó que han habido fondos que han venido al Perú, lo que hay que saber es para qué vinieron, a dónde vinieron, quién los recibió, eso se va a saber. Y en tanto eso no se conozca, no va a aterrizar en conclusiones políticas como lo ha hecho la bancada nacionalista. Una De pregunta. tal- Sí. ¿Es verdad que usted coincidió en una delegación del Partido Aprista, una reunión del Internacional Socialista con la señora Zaida Sison en el 2003? El 2003 viajó la alta dirección del partido, cuando no éramos gobierno, el presidente García, los secretarios generales, yo era miembro de la elección política. Nosotros fuimos a la Internacional Socialista. Entonces yo no conocía a esta señora. Ella no estaba integrando la comitiva. No es así, no es así. Ella estaba ahí sencillamente eso- y usted Por eso le estoy preguntando. Esa Información de Correo y de la República. es colgada del portal de la Internacional Socialista. Ella, yo he conversado con los secretarios generales de ese entonces, ella no ha sido acreditada. No tenía por qué ser acreditada como delegada del partido porque no tiene la condición de dirigente. Pero no compartió con ustedes, digamos, el espacio, las reuniones. Me imagino que ustedes, los del Partido Aprista, almorzaban juntos. Mira, hay gente que conoce a Rodolfo Beltrán más que yo. Yo no lo conozco menos, lo he tratado 3 o 4 veces, porque yo el viernes me voy a Chiclayo. Entonces yo lo he conocido, él cuando ha sido primer ministro, ministro de la presidencia del 2008-2009, yo era estudiante universitario, y luego lo he visto como funcionario 2 o 3 veces. Entonces, uno no está pendiente de cómo se llama la persona que te acompaña o qué es lo que está haciendo, pero yo he dicho categóricamente, ella no me pidió una cita a mí para hablar de estos temas ni de ningún otro tema. A mí lo que me pidieron fue una cita para el ex primer ministro Dirceu, yo lo recibí en forma pública y protocolar. Si por eso hay que hacer una comisión investigadora, como la han acordado ahora, y tienen que investigarme, que lo hagan. Eso sí, yo no voy a decir que no me investiguen, que todo se sepa. Como le he dicho, yo soy un ferviente creyente del principio constitucional de la presunción de la inocencia. Evidentemente, cuando hay elementos, y eso ayuda a la que le están queriendo denunciar. Entonces, tampoco pueden negar, Javier, de que las constructoras, igual que en la época del presidente Toledo, en la época del presidente García, y hasta ahora han seguido trabajando. No, el gobierno también del señor Humala. hasta ahora han seguido trabajando. También hay un elemento adicional que al gobierno del presidente García se le ha donado a una de estas constructoras un gran monumento. Entonces, esos son elementos que tienen que finalmente investigarse para determinar los grados de responsabilidades que si existieran. Porque una investigación es como una sentencia. Una sentencia puede ser condenatoria como puede ser absolutoria, pero es absolutamente necesaria por la salud de la nación, más aún en un proceso electoral que ahora se identifique. ¿Por qué? Porque
nuestra nación pueda elegir correctamente. No debemos olvidar que estamos a meses de un proceso electoral donde vamos a definir el destino de la patria. Entonces, si tenemos estas acusaciones en ciernes, lo correcto es que ojalá a la brevedad posible se pueda determinar hasta quién alcance la responsabilidad. Entonces hay que apoyar la investigación parlamentaria en los dos casos. Pero lo que no se puede hacer es iniciar una investigación parlamentaria en base a fotos públicas y ¿cómo se llama? Videos públicos. Porque entonces también tendríamos que iniciar una investigación parlamentaria porque el presidente de la República actual se sacó una foto con la señora Sison. Si el presidente García se reunió con Dirceu en Palacio en una reunión pública, o el señor Velázquez Jequén se reunió con el mismo señor y en una reunión pública que fue filmada, y por eso van a iniciar una investigación, entonces también ¿por qué no iniciamos una investigación con el presidente de la República, Ollanta, que se sacó una foto con la supuestamente operadora de las empresas brasileras? Si ese fuese el motivo, pues entonces todos los que se han sacado una foto con la señora tendrían que ser sometidos a una comisión investigadora. Eso tampoco es así. O sea, hay que separar la paja del trigo. Y hablando de especular, disculpe, congresista, pero ahora el que ha especulado es el señor Pedraza. En una entrevista con Milagros Leiva ha dicho: sé internamente que Lavallato va a perjudicar a otros gobiernos. Eso lo dijo en Canal N. ¿Eso es una especulación o no? Yo creo que es una afirmación que está haciendo. Pero está dañando también a los miembros de otros gobiernos. Como usted lo ha leído, yo lo veo como una afirmación. O sea, una afirmación. No, le estoy diciendo esto, yo estoy opinando lo que usted ha preguntado. Esto es una afirmación, dice. Lo que yo escuchaba, no sé cómo la he leído mal. Está bien. Bueno. Estas empresas han hecho 40 horas en el Perú, han hecho 20 en el gobierno del señor Humala, 10 en el gobierno de Alan García, 10 en el gobierno de Toledo. Vienen trabajando desde 1979 y muy bien que se investigue. Así, pero que sea coherente, Víctor. Ambas investigaciones, si él considera que una foto y unas violaciones fílmicas tienen que investigarse, que se investiguen. Y que se investiguen también las agendas, ¿por qué tanto problema? ¿Pero quién que ha dicho podamos que no dar se todas las En total, usted ha dicho que no. Ya dijo que no se investigan las agendas. ¿O que sí? Parece que estamos todos de acuerdo en que hay que investigar. Entonces, vamos a una pausa y regresamos con lo que ha dicho Marisol Espinosa acerca de la posibilidad de dejar o no el Partido Nacionalista antes del 28 de julio del próximo año. El Perú progresa con logros. La red vial nacional unirá a todos los peruanos. Y para el 2016, la longitudinal de la sierra estará al 100% terminada. Con el Programa Nacional de Puentes y los nuevos corredores viales, conectamos a más ciudades. Ya entregamos el moderno Aeropuerto Internacional de Pisco. Trabajamos para ser un país con 8 puertos concesionados. Así cada zona exportadora tendrá un puerto cerca. Y como el tiempo sí importa, ya iniciamos la construcción de la Línea 2, el primer metro subterráneo del Perú. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Publiqué mi carro gratis con el app de OLX. Lo vendí sin pagar comisión y ahí mismo encontré uno que va más conmigo. Yo buscando impresionar, que digan lo que quieran. ¿Qué esperas para cambiar tu carro con OLX? Encuentra el que buscas al mejor precio, contacta directo al dueño, pruébalo y si te gusta, te lo llevas. Con OLX, vender es fácil y comprar también. Muy bien, entonces, como decíamos, Marisol Espinosa, vicepresidenta de la República, ha dicho nunca se abandone el barco cuando está a punto de hundirse. Lo que más llama la atención es su observación de que el barco está a punto de hundirse. Vamos a escucharlo. Bueno, muchos de las personas me pidieron, oye, ya no te quedes acá, vamos. Y yo les explicaba, no es un tema
de irnos. Nosotros luchamos por un No, tema está bien, por de eso yo digo, si no fuera tan patriota, y usted creo ya se que habría hay ido. un tema de responsabilidad frente al país, de garantizar también un tema de estabilidad democrática y sobre todo de cumplir las tareas que te asignan, ¿no? Yo creo que cualquier persona que tiene una responsabilidad y una tarea no abandona, y siempre lo recuerdo del colegio, ¿no? Nunca abandonas el barco cuando está a punto de hundirse, o al contrario, al contrario, luchas para salir a flote, ¿no? Te van a matar, Marisol. Cuando se presentan esta candidatura, el presidente me pide y me dice que tenía tareas como vicepresidenta, y entonces yo acepté de buena gana. Y creo que eso debió ser suficiente, porque yo di mi palabra. Entonces, pero en esta elección era un tema de que estaba participando. Bueno, no pude ni siquiera ser precandidata, no llegué a ser precandidata. ¿Por qué la discriminan tanto, señora? Bueno, yo no creo que sea un tema de discriminación, porque si fuera ¿Sí, no? un tema de discriminación, creo que sería la primera en levantar mi bandera en defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? Porque no creo que no es discriminación, ¿qué es? Yo creo que hay una preocupación por el tema de otras funciones, entonces hay dos tareas pendientes, la del Congreso y la de vicepresidenta. ¿Pero el ¿no? presidente? Congresista, se está ¿Cuál es el hundiendo barco? Sí, que se hunde. Mire, yo creo que, yo interpreto que por terminarse el gobierno, ¿no? Nosotros reconocemos la valía de la congresista, la vicepresidenta de la República, ha sido una parlamentaria nacionalista. Pero terminar es llegar a puerto, no hundirse, ¿no? No, pero para nada el gobierno no está hundiendo. Este gobierno va a ser reconocido por el gran trabajo que estamos haciendo en educación. Nadie puede negar el cambio que se está haciendo en educación para bien, porque invirtiendo en educación lo que garantizamos es el futuro de la patria. Todos estos jóvenes que ahora tienen becas a todo nivel, no solamente en becas universitarias, sino en posgrados, en maestrías y doctorados, lo que garantizan es un futuro promisorio para el país. Entonces, cuando queremos al gobierno señalarlo, que es un gobierno que está terminando, como ustedes quieren decir, hundiéndose, por eso yo interpreto... Estamos citando lo que dice la congresista. Por eso le estoy diciendo, podemos interpretar también que señala que el gobierno está concluyendo, ¿no? Estamos en el último año. ¿Ha querido decir que concluye, no que se hunde? Pues yo lo veo así. Congresista Velázquez. Bueno, si concluir significa ahogarse, no sé, yo no entiendo, pero de verdad es el siguiente. Yo creo que Víctor legítimamente tiene que defender su gobierno y muestra algunos indicadores. Pero yo creo que los resultados de un gobierno se ve con índices de reducción de la pobreza, de nutrición crónica infantil. Lamentablemente tengo que decirle al país hoy día, en un diario que no es proclive al APRA, que es el diario Gestión, acaba de anunciar que el empleo formal ha caído 14%. Si eso le alegra al congresista Víctor Isla, bueno, en fin. Pero bueno, lo que yo sí creo es que la primera vicepresidenta, el lado más sustantivo de su intervención ha sido de reconocer no solamente que el gobierno está dejando al país peor de lo que mucha gente tuvo esperanza de que volvía el crecimiento económico, se iba a luchar contra la pobreza. Han hablado de inclusión social y lo que vemos ahorita es desconcierto y vemos confusión porque no hay liderazgo y no hay autoridad. Y creo que el diagnóstico que ha hecho la primera vicepresidenta es sincero. Y además es leal y consecuente con lo que ha venido haciendo, porque ella fue defenestrada de una candidatura interna a la presidencia del Congreso justamente por la señora Nadine Heredia. Eso no es cierto. Y segundo es que... Es absolutamente falso. Y segundo es que... Bueno, yo no sé, entonces... si no sabe, por eso... ¿Cómo que no sé? ¿Por qué renunciaron los parlamentarios? Chejade también lo dice, ¿Por qué renunciaron? O sea, eso no es bueno, en fin, pero bueno, entonces lo que hay es... no solamente hay descontrol en el Poder Ejecutivo, donde el presidente habla y los ministros están tomándose sus fotos, y en el Congreso, por eso es que la oposición ha ganado con 70 votos, porque ya era insostenible el desgobierno que había al interior del propio Parlamento Nacional. Y yo creo que eso se tiene que corregir, y creo que ahí le doy el valor a la expresión de la primera vicepresidenta de reconocer que lo leal de una persona es terminar con el gobierno asumiendo el activo y el pasivo. No creo que sea lo mismo terminar el gobierno con hundirse. Y me parece sincero y honesto lo que ha dicho la primera vicepresidenta. Ricardo Vázquez Kuntz. Yo valoro mucho lo que ha dicho la vicepresidenta, porque efectivamente muchos han abandonado el barco
la hora nona, ¿no es cierto? Y a mí lo que me causa más empatía con la vicepresidenta es que creo que ella ha sido una de las más maltratadas en su partido, ¿no es cierto? Y sin embargo ha sido la más leal, porque se ha quedado pese a esos maltratos, ¿no es cierto? Entonces habla muy bien de ella y finalmente el nacionalismo terminará su gobierno y habrá alguien dentro del nacionalismo que pueda ser respetado por diferentes tiendas políticas, como es el caso hasta ahora de la vicepresidenta Marisol Espinosa. Si me permite, yo rechazo señalar que la vicepresidenta ha sido maltratada. La vicepresidenta de la República, que hace un trabajo de gobierno y reemplaza al señor presidente cuando él no está en el país, con todos sus prerrogativos y sus funciones. Nosotros tenemos plena confianza en la capacidad de Marisol Espinosa y reconocemos el gran trabajo que ha venido haciendo. Falta saber por qué la seguía la DINI nomás, ¿no? Eso tampoco, hay un informe ya que se va a debatir en el Parlamento y será después del debate que el Pleno del Congreso tome una determinación, ¿no? Muy bien. Afirmación, eso tampoco es exacto. Nos queda un tema por cubrir y poco tiempo, que es el intercambio que se produjo entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Inició en realidad Pedro Pablo Kuczynski en una entrevista donde especuló precisamente con la posibilidad Muy mal, señor Kuczynski. de que Keiko Fujimori tuviese nacionalidad japonesa, así como él tiene la ciudadanía. Se lo dijo algo así como, bueno, si su padre tenía la japonesa, supongo que su hija también, ¿no? Algo así. Y Keiko respondió a través de su cuenta de Twitter que ella siempre ha tenido solamente una nacionalidad y una sola bandera, la peruana. Le sale mal el negocio a Kuczynski de meterse en estos temas. Yo creo que evidentemente está metiendo la pata, ¿no? Y no está siendo bien asesorado, porque efectivamente él sí tiene pasaporte y está aprobado. Y aquí lo que está en discusión no es tanto el pasaporte, porque hay peruanos muy ilustres que tienen doble nacionalidad, como Vargas Llosa, que postuló a la presidencia, y seguramente si quisiera podía volver a postular. No es un problema legal, es político. Exacto, pero acá lo importante, creo yo, que no está tomándose en cuenta es la mentira. Es decir, el señor Kuczynski, en la primera ocasión que postuló a la presidencia, dijo que iba a renunciar a la ciudadanía norteamericana y devolver el pasaporte. Como no llegó a la segunda vuelta y como no fue presidente, simplemente no renunció y todos esos 5 años han pasado con el pasaporte en su bolsillo. Entonces, la pregunta es si le podemos dar credibilidad a una persona que dice que va a hacer una cosa y al final no hace lo que había prometido, ¿no? Creo que ese es básicamente el punto. Ese es el tema central. Ofreció renunciar a la nacionalidad americana, no pasó a la segunda vuelta y no renunció. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿son altos los intereses o los principios que lidera el señor Pedro Pablo Kuczynski cuando dice, ahora sí lo voy a hacer de verdad? Porque conforme van avanzando las encuestas o mañana de repente también nuevamente retirará la solicitud y se quedará con la nacionalidad americana por intereses estrictamente económicos, de sus negocios, sus actividades lícitas, pero negocios. ¿Es un problema la nacionalidad? Yo creo que en principio la doble nacionalidad no descalifica a alguien para ser presidente, ni ética ni constitucionalmente. No, ya lo han señalado, por ejemplo, nuestro Nobel, Mario Vargas Llosa, ¿no? Y nadie ha cuestionado ello. Yo creo que el punto de agenda de esta contienda electoral son otros temas, ¿no? Que quedar en eso de la doble nacionalidad. Y yo espero que haya tranquilidad para poder discutir estos temas. Hay que continuar invirtiendo en educación, hay que tener en cuenta el escenario internacional, Javier, no todo es una maravilla. Y por eso se necesitan medidas adecuadas también oportunamente. Nosotros también lo reconocemos y lo señalamos. Su candidato. Muy bien. Candidato. Les agradecemos a nuestros 3 invitados, ha sido un programa. Pero va a haber oportunidad. Interesante. Va a haber oportunidad, no se preocupe. Muy bien, muchas gracias a nuestros invitados. A la presidencia del Congreso no le surgió el gallo tapada que tenían. Igualito. Gallo tapada. Muy bien, gracias a nuestros invitados. Nos vemos mañana por la noche. Buenas noches. Inscríbete en Perumín, el evento minero más importante del mundo.